Bueno, buen día. Mi nombre es Juan Pablo García, trabajo en AGESIC. Desde hace unos años estoy a cargo de la oficina de proyectos. En los últimos meses estuve haciendo una investigación sobre las principales tendencias en gestión de portafolios, programas y proyectos y espero poder resumirles los resultados en unos minutos. El PMI es una de las organizaciones o la organización más importante en lo que respecta a gestión de proyectos a nivel mundial. Nuclea una cantidad de conocimiento, buenas prácticas, experiencias y demás, y hace un estudio anual o que lo publica cada 6-7 meses de algunos indicadores que miden la performance de proyectos a nivel mundial, ¿sí? Entonces, como podrán ver, esto fue publicado en mayo de este año. En los últimos 4 o 5 años, en diversos indicadores que miden la performance, los objetivos de negocio, el tiempo, el cronograma, el presupuesto, el alcance, la cantidad de proyectos fracasados, ¿sí? La tendencia es un poco a la baja, es decir, estamos gestionando peor de lo que veníamos antes. Entonces la pregunta que surge naturalmente es, ¿cómo puede ser que con más experiencia, más tecnología, mejores herramientas, nos esté yendo peor? Entonces, bueno, un poco la respuesta o la principal razón es que en realidad no es solo la gestión de proyectos, sino que más que nada son los cambios que se dan cada vez en forma más seguida a nivel estratégico, ¿sí? Entonces, vivimos en un mundo mucho más dinámico donde es cada vez más imprescindible gestionar la innovación, donde hay mayor incertidumbre, los cambios ocurren mucho más seguidos y son más drásticos, y todo ese dinamismo a nivel estratégico impacta fuertemente y muy seguido en el portafolio. Entonces cada vez es más complejo gestionar proyectos. Ya los proyectos no están sobre una base firme, como una estrategia con cambios razonables en el mediano y largo plazo, sino que están apoyados en una estrategia que cada vez es más dinámica. Bueno, esta investigación está estructurada en cuatro grupos o 4 capítulos. Van a ver que las tendencias a nivel de estructura para gestión o en las nuevas habilidades o las habilidades que hay que reforzar en el equipo de gestión, las tendencias que tienen en común las diferentes metodologías que se utilizan más y bueno, cómo las herramientas van acompañando toda esta evolución. Obviamente, las tendencias que hay a nivel de estructura están totalmente alineadas a las que hay a nivel de metodologías, con las que hay a nivel de procesos, de herramientas y de habilidades. Van a haber una cantidad de puntos en común. En cuanto a la estructura para gestión de proyectos, normalmente tenemos una oficina de proyectos o una PMO que intenta mantener el portafolio alineado a una estrategia. Entonces, como la estrategia cada vez cambia más seguido, cada vez se complica más. Entonces tengo que ir hacia una estructura o tenemos que ir hacia una estructura que permita impactar los cambios en el portafolio de forma muy ágil, ¿sí? Entonces hay como una tendencia a contar con una PMO o una oficina de proyectos transversal, una Enterprise PMO, y tener oficinas de proyectos federadas o localizadas en cada uno de los subportafolios o programas más relevantes. Estamos hablando de una organización que normalmente tiene proyectos distribuidos por toda la organización y el portafolio es bastante heterogéneo y que va apuntando a diferentes tipos de negocio probablemente, ¿no? Entonces, tenemos una estructura que permite se está tendiendo a contar con una estructura ágil que permite gestionar en 3 niveles. Muchas organizaciones gestionan el portafolio de una forma de que el portafolio es prácticamente una lista de proyectos, ¿sí? Entonces nos perdemos en los 2 primeros niveles. Y los 2 primeros niveles es lo que nos ayuda a poder tener un portafolio ágil, porque en definitiva lo que importa no es el portafolio, sino que es la estrategia, ¿sí? Entonces hay una clara tendencia a invertir más en gestionar portafolios y en gestionar programas, además de gestionar proyectos. La gestión del portafolio me permite alinear la estrategia del portafolio, me permite generar y establecer una gobernanza bien clara en forma transversal y priorizar los recursos que tengo en función de la estrategia, ¿sí? La gestión de programas me permite redefinir o especificar un poquito más aún
la priorización dentro de cada programa. Y la gestión de proyectos es por la que llego, o es el medio que llego a lograr los resultados concretos. Y para los proyectos, como siempre, medimos el tiempo, el costo, el alcance, la calidad, ¿sí? Normalmente esto es lo que está más maduro, más allá de que algunos indicadores no nos va tan bien, y hay que empezar a invertir mucho más en portafolios y programas. Después hay una cantidad de temas que son transversales también a la organización y que están muy pegadas al portafolio. Quiero destacar dos en particular. Hay que gestionar la innovación y tenemos que tener especialistas en gestión del cambio. Cada vez es más importante, ya es totalmente decisivo en casi que todos los proyectos, contar con especialistas que apoyen el proyecto en lo que respecta a gestión del cambio. Muchas veces las dificultades están en la parte humana y no en la parte tecnológica o de materiales y demás. Tenemos que focalizar los proyectos hacia los productos, ¿está bien? Yo puedo gestionar un proyecto y cumplir con el cronograma y el alcance dentro de los costos previstos, pero cuando logro el producto que estaba intentando generar, no le sirve a mi cliente. ¿Está bien? Entonces, más allá de cumplir con esto, tenemos que estar siempre presentes y focalizarnos en los productos que estamos generando o los servicios que estamos generando con los diferentes proyectos. Y después, claramente, el conocimiento como un activo de la organización cada vez es más importante. Normalmente se nos complica mucho, tenemos una cantidad de conocimiento distribuido, pero no lo podemos gestionar, ¿sí? Por lo tanto, no lo estamos utilizando para aprender en serio y poder aplicarlo en próximos proyectos. Entonces, en lo que respecta a tendencias para estructuras, para gestión de portafolios, programas y proyectos, quería destacar dos cosas, dos grandes puntos, que es hay que invertir más y hay que mejorar la gestión a nivel de portafolio y de programas para establecer una gobernanza y poder priorizar bien los recursos donde los invierto, y hay que gestionar la innovación. La gestión de innovación es un mundo un poco paralelo a la gestión de proyectos, pero está muy pegado. Normalmente yo tengo un proceso transversal a la organización para gestionar la innovación, y la salida de ese proceso son proyectos concretos que pasan a formar parte del portafolio. Esos proyectos tienen ciertas características como más incertidumbre, mayor riesgo, no tenemos experiencia probablemente, ni en la organización, ni en el contexto posiblemente. Entonces, puedo tener metodologías específicas de gestión de proyectos para proyectos que son altamente innovadores, ¿sí? Una buena práctica que surge naturalmente es gestionemos por fases para reducir el riesgo y la inversión inicial. En lo que respecta a las habilidades, cada vez se le exige más al gerente de proyecto y al grupo de gestión. No solo tiene que cumplir con el cronograma, con los costos y el alcance, sino que tiene que dejar contentos a todos los clientes, todos los proveedores, todos los interesados. Hay mucho de habilidades blandas, ¿no? Entonces, el uso masivo de Internet, de las tecnologías de la comunicación, de la información y la comunicación, el tener la necesidad de tener conocimientos específicos que no los tengo en la organización, capaz que ni en el país, la necesidad de manejar tecnologías específicas que tampoco hay experiencia, están generando o nos están llevando a tener cada vez más equipos dinámicos, heterogéneos y distribuidos geográficamente, donde sus miembros posiblemente ni se conocen, interactúan a través de algún sistema o se comunican a través de alguna aplicación. Entonces, bajo ese contexto se complica mucho más las comunicaciones. Hoy en día el gerente de proyecto está más o menos el 70% del tiempo comunicando. No significa que va a tener que estar más tiempo comunicando, va a tener que invertir, va a tener que comunicar mucho mejor. Por ejemplo, personalizándola según el contexto, la cultura, las costumbres, según los medios de comunicación para cada uno de los miembros en forma individual. Se habla mucho de Social Project Managers. Esto, en definitiva, es todo un tema enorme, ¿no? Pero es incorporar las redes sociales, las ventajas que nos dan las redes sociales para gestionar proyectos.
En este equipo distribuido, que están por todos lados, hay gente con más experiencia y gente con menos experiencia y gente que tiene más capacitación y gente que tiene menos capacitación. De repente a los que están quizá menos capacitados o menos acostumbrados a trabajar en gestión de proyectos, se los puede incluir en las redes sociales y utilizar las redes sociales haciéndolas comunicarse con el sistema de gestión para poder lograr mejores resultados en la comunicación hacia adentro y hacia afuera y en el input de información al sistema. Este es el triángulo de talento del PMI, esto ya tiene varios años. La lista celeste es la más tradicional, si queremos, que todos conocemos, más allá de que tengamos nuestras virtudes y demás, pero el gerente de proyecto va a tener que mejorar mucho en estas dos aristas, ¿sí? En un equipo distribuido y heterogéneo, el liderazgo es más complejo. Y si no hay un fuerte liderazgo, probablemente no se logren los resultados, por más bien desarrollado o estimado que esté el cronograma, los costos o el alcance. Entonces, uno de los errores más comunes que hay en los gerentes de proyectos es que están todo el tiempo mirando el árbol o focalizados en problemas puntuales, en tareas puntuales, y pierden la óptica de la estrategia. ¿Dónde queda mi proyecto en la estrategia de la organización? Entonces pasa eso, que logramos a veces cumplir con un cronograma, pero lo que generamos, el resultado del proyecto, no es lo que el cliente necesita o lo que la estrategia espera que hagamos. Tenemos que empezar a aprovechar muchos más los grandes volúmenes de información. Hoy en día sería importante hacerlo, en poco tiempo va a ser ya decisivo, así como lo es hoy la gestión de la innovación. Tenemos al alcance una cantidad de información de las redes sociales, una cantidad de sistemas que ya están interoperando y demás, y tenemos que poder explotarlo y traducirlo a números para poder estimar mejor los costos, los tiempos, los plazos, los riesgos, y poder sacar conclusiones o tomar decisiones en base a números. Bueno, acá está el cuento del ladrillo de la catedral. Se supone, o estamos yendo hacia un mundo con una comunicación un poco más abierta, y todos los colaboradores del proyecto tendrían que saber para qué están trabajando. No solo para el entregable que tienen que hacer, sino que están construyendo. No es lo mismo poner un ladrillo arriba del otro que decir estoy construyendo una catedral. ¿Está bien? Entonces, la motivación, el compromiso es mucho más alto. Es muy bueno saber cuál es el producto final o para qué estamos trabajando finalmente. Entre las habilidades blandas quiero destacar negociación. En una estrategia que cambia, las necesidades de los clientes van a cambiar. Voy a tener que negociar inevitablemente con los proveedores, con los clientes, con todos los interesados, cada vez más. Entonces las habilidades de negociación cada vez van a ser más importantes. Vean, esto es un poco alineado a lo que les contaba hoy, que tenemos que invertir más en gestión de portafolios y de programas en 3 niveles. Estas son algunas de las certificaciones que tiene PMI. En Sudamérica, en este momento hay decenas o cientos de miles de PMPs, que es la certificación en gestión de proyectos. Sin embargo, miren la cantidad que hay en portafolios y en programas. Pueden haber otras organizaciones que capaciten en esto, pero esta es la más conocida a nivel mundial. Entonces, evidentemente, ¿qué está pasando? El gerente de programa o de portafolio, la PMO, se está capacitando en la cancha, con la experiencia. Y eso no está mal, pero hay que complementarla con capacitación más formal, más académica o teórica. En metodologías, no voy a decir que las ágiles son una tendencia, porque las ágiles están más que establecidas, funcionando y exitosas, y son exitosas, digamos. Estos 2 puntos hablan más que nada a nivel de la industria del software, ¿no? La gran incógnita es, que ya se ven algunas cosas, es cómo aplico las ágiles a otras industrias. O por lo menos algo parecido a las ágiles. Quiero rescatar o resaltar 3 palabras del manifiesto ágil, que se repiten un poco en otras tendencias que hay en otras metodologías. Funcionando, ¿tá? Quiero tener algo funcionando ahora y después sobre eso lo voy evolucionando incrementalmente.
Es mucho mejor eso a tener un proyecto teórico espectacular que nunca llego a terminarlo, o cuando lo termino, las necesidades del cliente cambiaron, entonces no me sirve. ¿Va? Después, el cliente está metido en la gestión. Cada vez más, si el cliente se mete en la gestión del proyecto y tiene toma de decisiones y participa, entonces los cambios en las necesidades que le surja a él van a estar inmediatamente reflejados en el proyecto. Y cuanto antes se reflejen, menor es el costo. Y después ya no es suficiente con desarrollar en forma ágil, sino que hay que entregar el producto en forma ágil. Entonces empieza el concepto de DevOps y todo este mundo donde el gerente de proyecto pasa a tener un rol, además de intermediario, entre los tres mundos de desarrollo, testing y producción. En ese sentido también va a necesitar negociación. Quiero destacar un método que se llama Prince, que es de origen británico, que se usa mucho en países anglosajones, totalmente compatible con las demás metodologías y demás, que tiene 7 procesos, 7 temáticas y 7 principios. Es un método específico para gestionar proyectos, en forma general. ¿Sí? Como aspectos generales, se gestiona obligatoriamente por fases. Después hay 2 procesos interesantes. La puesta en marcha se asegura que estamos en condiciones de poder comenzar con el proyecto. Normalmente no hacemos eso, analizar a fondo si podemos, si estamos en condiciones de arrancar. Y se define un caso de negocio asociado. Y más allá de que el proyecto siga, cumpla con el cronograma, con los costos, con los riesgos, con el alcance, lo más importante es el caso de negocio. Si el caso de negocio es rentable, más allá de que esté un poco atrasado o lo que sea, el proyecto continúa. Si el caso de negocio no nos da bien, se frena automáticamente el proyecto y se vuelve a analizar. Muchas veces lo que pasa es lo contrario. Definimos el caso, arrancamos con el proyecto y miramos el cronograma, el presupuesto y el alcance. Y cuando terminamos tenemos algo nada que ver con lo que necesitamos. Por más bien definido por más bien que se haya definido el inicio. El cierre lo que hace es, le da todos los elementos a la operación para poder operar el producto o el servicio y en particular la especificación de cómo hay que medir el impacto. Y después tiene las 2 temáticas, bueno, el caso de negocio, ¿sí? Que es totalmente decisivo para la vida del proyecto y se va a evaluar en todo momento. Y la organización, simplifica muchísimo la organización o la estructura, el organigrama de un proyecto. Tenemos la junta, vean que el usuario principal o el cliente es parte de la junta. También va un poco alineado a lo de las ágiles. El cliente es parte del proyecto y no solo del proyecto, sino que está en la junta del proyecto. El gerente de proyecto hace nexo entre los equipos de trabajo y la junta y le lleva el plan de fase a la junta, se lo aprueba, le fijan los márgenes. Y el gerente del proyecto le fija los márgenes a cada equipo de trabajo y si nada se sale de los márgenes, no pasa nada y seguimos adelante. ¿Tá? Eso es el concepto de gestión por excepción. En las herramientas, bueno, además de acompañar el avance tecnológico natural que tienen que ir o tienen que acompañar, obviamente las herramientas para gestionar portafolios tienen que estar en la nube, tienen que tener interfaces responsivas o aplicaciones para móviles, es decir, cualquier persona interesada en el proyecto tiene que poder entrar de donde quiera y obtener la información que necesita para tomar decisiones en el momento. Tenemos que tener una capa por encima, ya sea un sistema de BI o embebido en la aplicación, de análisis de datos, ¿sí? Para poder tomar decisiones a nivel de portafolio. Por ejemplo, ayudar a, lo que decía hoy en la gestión de portafolio, ayudar a distribuir los recursos en función de la estrategia. Se supone que cada vez vamos a usar menos correo electrónico, las comunicaciones están embebidas en el proyecto, ¿sí? Entonces va a ser mucho más fácil rastrear toda la comunicación con todos los clientes o usuarios o lo que sea de cada proyecto. Y por abajo tenemos que tener interoperabilidad mucho más de lo que tenemos. En particular puse 3 tipos de sistemas. Dijimos que el cliente tiene que ser parte del proyecto, entonces el CRM tiene que estar interoperando con los sistemas de gestión. Vamos a usar las redes sociales, o sea que tengo que incorporar a las redes sociales que usa la organización de alguna forma, comunicándose con el sistema de gestión, y sistemas de gestión más financiera o de negocios, o sistemas
de gestión estratégica, obviamente también comunicándose con el sistema de gestión. Y tengo que tener capacidad de poder obtener y analizar los grandes volúmenes de datos, todo metido en un ecosistema para gestionar portafolios, programas y proyectos. Para finalizar, tenemos más incertidumbre, mucho más dinámico a nivel de negocios, a nivel de estratégico. Cada vez es más necesario innovar, hay que gestionar la innovación, el uso masivo de Internet y de tecnologías de la información y la comunicación. Las nuevas tecnologías están marcando tendencias claras para gestionar portafolios, programas y proyectos. Tengo que contar con una estructura ágil, posiblemente ir a un modelo federado, para establecer la gobernanza, para priorizar dónde invierto los recursos, y tenemos que invertir mucho más en gestión de portafolios y de programas. Tenemos que impregnar la cultura de innovación en toda la organización. La innovación se gestiona en forma transversal y se involucra al 100% de la organización. Tenemos que capacitarnos en función de las demandas, cada vez de las demandas en cuanto a contar con equipos muy heterogéneos y distribuidos. Cada vez van a haber mayores exigencias para el gerente de proyecto o para el equipo de gestión, más que nada en habilidades blandas, y tenemos que darles herramientas para poder defenderse en ese contexto. Tenemos que tener metodologías variantes. Lo que sucede a veces en Uruguay es que hay empresas que gestionan ágiles y hay empresas que gestionan tradicionales. A las ágiles muchas veces se les complica para gestionar el portafolio como un todo, alineado a la estrategia, y a las tradicionales se les complica porque cada vez cambia más rápido el negocio, la estrategia, entonces no están tan preparadas para adaptarse al cambio. Tenemos que poder tener un mix de las dos y de otras más, y poder definir la metodología que voy a usar para cada proyecto en función de las características de cada proyecto. No me puedo casar ni con una ni con otra. Todas coinciden en que el cliente tiene que estar metido en la gestión del proyecto lo más activamente posible. Eso reduce mucho el riesgo. Tenemos que explotar mucho los grandes volúmenes de datos, tenemos que tener especialistas, que no es fácil de conseguir, en la organización para explotar los grandes volúmenes de datos y darnos información para estimar costos, tiempos, riesgos, y para tomar decisiones a nivel de portafolio. Y las herramientas de gestión tienen que acompañar todo esto y tienen que tener un enfoque colaborativo, no de reporting colaborativo, ¿sí? Que cada vez la estructura para gestionar proyectos se achata un poco más y se hace más horizontal. Entonces es un equipo de gestión donde el gerente del proyecto lo que hace es liderar los trabajos o las tareas y balancear y demás, pero todos son parte importante del proyecto y todos tienen que conocer qué es lo que estamos construyendo como producto o servicio final. Bueno, esto es todo. Cualquier cosa, no sé si hay consultas o sugerencias, es una investigación, así que pueden haber muchas cosas para agregar. Podemos hablarlo ahora o podemos verlo después ahí en el pasillo. Bueno, agradecerle a la Asociación de Informáticos por esta oportunidad y espero que haya sido provechosa para ustedes.